Remedios preciosos contra las artimañas del diablo, por Thomas Brooks. Otro método usado por Satanás para mantener a los creyentes en un estado de duda y cuestión de su vida espiritual es diciéndoles que las evidencias de que poseen la gracia y el favor de Dios son falsas. Les dirá que sus evidencias no son reales y que personas que no son creyentes pueden tener evidencias semejantes. Les dirá que su fe no es el don de Dios, sino una ilusión de sus propias mentes, que su preocupación por la obra de Dios no es superior de la que muchas personas tienen de los asuntos mundanos. Satanás les dirá que no han crecido realmente en lo espiritual, que personas engañadas pueden alcanzar un nivel igual o mejor que ellos. Para enfrentar esta sugerencia del diablo, debemos recordar que Dios manifiesta su gracia en dos formas distintas. Primero, su gracia común y segundo, su gracia especial o salvadora. Por medio de su gracia común, Dios concede bendiciones a todos, pero su gracia especial la otorga solamente a sus elegidos. Nunca debemos confundir la diferencia entre estas dos clases de gracia. Es posible, por ejemplo, que muchos que no son verdaderos creyentes parezcan como si lo fuesen, que manifiesten cierto entendimiento de la palabra de Dios. Puede vivir una vida moralista y religiosa, cuando en realidad no son objeto de la gracia especial de Dios. A continuación, señalaremos algunas distinciones entre la gracia común y la gracia salvadora de Dios. Primero, la gracia salvadora cambia a la persona misma, concediéndole vida espiritual, una nueva naturaleza, entre tanto que la gracia común solamente obstruye el pecado, manteniéndole dentro de ciertos límites permitidos por Dios. La gracia común limita el pecado y controla sus efectos, pero no transforma interiormente las personas. La gracia salvadora de Dios transforma a la persona en su mente, sus emociones, su voluntad. Todos los aspectos de su vida están siendo cambiados, limpiados y renovados. Segundo, la gracia especial de Dios produce un interés profundo y personal en las realidades espirituales y eternas. En Dios, en Jesucristo, en las promesas de Dios, en su reino, en el cielo. Los que son solo objeto de la gracia común de Dios pueden tener cierto conocimiento superficial de la Biblia, pero su interés en tales cosas es solo temporal y en realidad no quieren conocer a Dios. No es su deseo principal. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que fueron objeto de la gracia común sin ser recipientes de la gracia salvadora de Dios. Por ejemplo, Judas, Demas, los fariseos, el rey Saúl, etc. Tercero, la gracia especial de Dios produce un placer verdadero en el servicio de Dios. Para los objetos de la gracia salvadora, los mandamientos de Dios no son gravosos. El yugo de Cristo es fácil y ligera su carga.
Los recipientes de la gracia especial de Dios encuentran gozo en la oración, la lectura de la Biblia, la comunión con otros creyentes y la adoración de Dios. El salmista habló de esta clase de persona diciendo: en la ley de Jehová está su delicia. Salmo 1:2. Para aquellos que son solo objeto de la gracia común, el servicio de Dios es pesado, aburrido, una carga en lugar de un placer. El profeta Malaquías dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos tristes delante de Jehová. Malaquías 3:14. Este es el pensamiento de aquellos que solo conocen la gracia común. Cuarto, la gracia salvadora le hace a uno temer la perversidad de su propio corazón, le hace examinar cuidadosamente su propio corazón y tener cautela de su forma de vivir. La gracia común le deja a uno satisfecho con un cristianismo superficial. Los creyentes que lo son de nombre solamente se fijan más cuidadosamente en otros que en sí mismos, juzgan a otros antes que a sí mismos. Quinto, la gracia salvadora le hace a uno amar y buscar la santidad, aun cuando sea difícil y peligroso. Los creyentes de nombre solamente, aquellos que no son realmente salvos, no perseveran cuando la vida cristiana se vuelve difícil. Jesús habló de semejantes personas en la parábola del sembrador. Mateo 13, 20-21. La semilla sembrada entre pedregales representa a la persona que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Antes es temporal, pues al venir la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. El creyente verdadero sigue a Cristo aun cuando sea difícil. Sexto, los que gozan de la bendición de la gracia especial de Dios quieren obedecer a Dios por motivos espirituales. Desean orar, quieren servir a Dios, quieren escucharle porque le aman y desean agradarle. Aquellos que solo son creyentes nominales hacen algunas de estas cosas, pero no porque amen a Dios, sino solo para ser vistos de los hombres. Quieren que otros piensen bien de ellos, pero en realidad no quieren agradar a Dios. Séptimo, la gracia salvadora, renovadora, conduce al deseo de abandonar, de dejar el pecado por completo y a obedecer todos los mandamientos de Dios. Los creyentes son hechos semejantes a Caleb, de quien Dios dijo: por cuanto hubo en él otro espíritu, y cumplió de ir en pos de mí. Números 14:24. Los que solo aparentan ser creyentes sin serlo, siguen a Dios a medias, son de doble ánimo, solo obedecen cuando le es conveniente. Es necesario hacer una distinción entre lograr la perfección y desearla, entre el esfuerzo para obedecer y el cumplimiento. El alma renovada puede decir: aunque no he mortificado completamente ningún pecado, como debiera y como quisiera, sin embargo aborrezco todo pecado. Aunque no he obedecido perfectamente ni un solo mandamiento, como quisiera y como debiera, sin embargo amo cada mandamiento de Dios. Todos me son preciosos, y no hay uno solo que no deseo cumplir. Este era el sentir del apóstol Pablo en Romanos 7, 15, 22. Octavo, principalmente y sobre todo, aquellos que son benditos
con el amor y la gracia especial de Dios, estiman a Cristo como la más grande bendición. Cristo mismo es suficiente para satisfacer sus almas. Pueden gozar de Cristo sin poseer riquezas, sin placeres, sin la sonrisa de la prosperidad. De todos modos, están contentos con Cristo. Cristo es el todo, el sumo bien para los que conocen la gracia salvadora. Si estamos enfermos, Él es el médico. Si tenemos sed, Él es el manantial. Si el pecado nos inquieta, Él es nuestra justicia. Si necesitamos ayuda, Él es poderoso para salvar. Si tenemos la muerte, Él es la vida. Si estamos en tinieblas, Él es la luz. Si somos débiles, Él es nuestra fortaleza. Si somos pobres, Él es la plenitud. Si deseamos el cielo, Él es el único camino. En contraste con los que solo tienen la apariencia de creyentes, quienes estiman más las recompensas, los beneficios y la alabanza que reciben profesando el cristianismo, pero que en realidad no estiman a Cristo por encima de todas las cosas. Los que poseen a Cristo no carecen de nada. Así dijo Pablo, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Primera de Corintios 6:10. Entonces, quienes no poseen a Cristo no tienen nada. ¿Ama usted al Señor Jesús más que todas las demás cosas? Si esto es así, entonces no debe escuchar al diablo cuando quiere hacerle dudar y pensar que sus evidencias de salvación son falsas. Remedios preciosos contra las artimañas del diablo, por Thomas Brooks.